Una infancia marcada por la pérdida prepara a Taeseon para enfrentar lo imposible. Al ayudar a una serpiente dorada, despierta a un dios debilitado y se convierte en el centro de su mundo. Entre promesas y secretos divinos, descubrirá que algunos vínculos desafían al destino. El pequeño Taeseon, un día, encontró un pez que sufrió un triste final y su abuelo le enseña que nada en este mundo nace realmente y nunca nos deja, por lo que como nunca llegó a ser, tampoco deja de existir. Pensando de esa manera, este abuelo logró sobrellevar el dolor en su vida y ahora se lo enseña a su nieto para que él también pueda aprender a sobrellevar su propio dolor. En el presente, un adulto Taeseon se encuentra en un consultorio médico, escuchando sobre el delicado estado de su abuelo, mientras pide que se haga todo lo necesario sin importar el costo. Más tarde, el castaño está en una montaña junto a un compañero de trabajo, ya que les pidieron que exploraran la zona en busca de algo, aunque no creen encontrar nada, pues la montaña ha sufrido una gran sequía y ya casi no hay seres vivos allí. En un momento se separan y Taeseon ve una hermosa serpiente amarilla y piensa que quizás esta tiene calor, así que le tira de su agua en la cabeza. Cuando la serpiente está satisfecha, se retira. Esa noche, el castaño duerme en su cama como de costumbre, pero una serpiente amarilla se escabulle entre sus sábanas. Considera que solo el cielo puede determinar si un ser vive o muere, por lo que cree que debe ser voluntad del universo que ese humano haya salvado su vida, y eso lo hace ser el indicado para llevar su semilla. Geumriang es un dios serpiente protector de la montaña. Un día simplemente apareció allí, en la montaña vacía. Poco a poco la vida comenzó a brotar y los animales hicieron de ese lugar su hogar. Pero con el tiempo llegó la sequía y con ella se llevó toda la vida de la montaña, haciendo que el poder de la serpiente disminuyera. Sin embargo, cuando estaba dispuesto a aceptar su final, apareció Taeseon. El castaño despierta y junto a él se encuentra un hombre rubio que dice ser la serpiente de la montaña, quien llegó hasta allí en el bolso del más bajo. Este le pregunta por qué lo siguió hasta allí, y el rubio le dice que lo que quiere es que dé a luz a su descendencia. Taeseon le explica que no puede hacer eso, ya que es un hombre, pero la serpiente dice poder hacer eso posible. A pesar de eso, el castaño se niega, incluso cuando el más alto ofrece concederle un deseo. El más bajo vuelve a dormir, permitiendo que el rubio se quede allí esa noche, pero debe irse a buscar a alguien más al día siguiente. Sin embargo, la serpiente aprovecha para husmear en sus sueños, donde descubre que el deseo del castaño es que su abuelo se salve. Al día siguiente, Taeseon se encuentra en el trabajo esforzándose de más, pues debe pagar las facturas del hospital. Cuando vuelve a casa, el chico rubio sigue allí siguiéndolo y observándolo por toda la casa, esperando que haya cambiado de opinión, pero al descubrir que no es así, le ofrece salvar la vida de su abuelo, contándole que ha visto sus sueños. A pesar de eso, el castaño sigue negándose. Esa tarde, mientras Taeseon se encuentra en el trabajo, recibe una llamada del hospital y sale corriendo de camino allí. Cuando llega, le explican que debe tomar una decisión, pues no hay mucho más que puedan hacer por su abuelo. Al llegar a casa, la serpiente sigue allí, por lo que finalmente decide pedirle que salve a su abuelo, y hacen un trato. Llegado el momento de cumplir con su parte del trato, Taeseon se siente más cohibido de lo que esperaba, hasta que la serpiente lo sorprende introduciendo un Obiorb, lo cual creará un espacio en su interior, asegurando que su semilla pueda crecer dentro de él. Luego, para calmar el ambiente tenso, el castaño decide preguntarle por fin su nombre al chico rubio, el cual es Geumriang, ya que ese es el nombre de la montaña que habitaba. Una vez que terminan, el rubio se da cuenta de que quizás eso de crear bebés pueda tomar más tiempo del que creía. A la mañana siguiente, el castaño despierta primero y se da cuenta de que cuando Geumriang duerme, vuelve a su forma de serpiente. Decide ir a visitar a su abuelo al hospital, y cuando el rubio despierta pide acompañarlo, ya que quiere conocer al hombre cuya vida prometió salvar. En el camino charlan sobre cómo era el mundo que el más alto conocía en el pasado y cómo ha cambiado. Cuando llegan, ambos ven al abuelo que yace dormido en la camilla, y al salir, Taeseon le pregunta al rubio si cree que su abuelo se recuperará. Este no tiene una respuesta en cuanto a la enfermedad, pero le asegura que si cumple su parte del trato, se asegurará de que su abuelo sobreviva.
Al volver a casa, están a punto de volver a intentar procrear, pero el rubio cae desmayado, pues no ha comido en días. El más bajo le prepara dumplings de carne, ya que no mostraba interés por los fideos instantáneos anteriormente, y ya le había dicho que las serpientes comen carne. El rubio parece encantado con la comida y, luego de comer, vuelve a dormir. Taeseon observa sus escamas amarillas que le recuerdan a las flores de la colina donde paseaba con su abuelo, y con ese pensamiento cae dormido a su lado. El jefe del castaño charla con el compañero de este, mientras le explica que lo que en realidad quiere que encuentren en la montaña es una serpiente amarilla, ya que un chamán le dijo que allí podría encontrarla, y los envía nuevamente en busca de ella. Taeseon decide guardarse para sí sus pensamientos e interrogantes sobre Geum-riang, y está decidido a ir cuando recibe otra llamada del hospital para comunicarle que su abuelo ha despertado milagrosamente. El castaño sale corriendo al reencuentro y avisa que no irá a la montaña ese día. Luego de pasar el día en el hospital charlando con su abuelo, después de mucho tiempo, vuelve a casa y encuentra al rubio fuera tomando aire. Le agradece, ya que sabe que el milagro fue gracias a él, pero este solo le dice que cumple su parte del trato, así como espera que lo haga él. Es así como esa noche vuelven a hacerlo hasta el cansancio. Más entrada a la noche, Geum-riang despierta y encuentra al castaño tomando un baño y decide acompañarlo. En este ambiente tranquilo, el más bajo le pregunta al rubio si cuando cumpla su parte del trato volverá a la montaña, y este le responde que sí, ya que allí es donde nació. Al día siguiente van juntos a visitar al abuelo y este conoce al rubio. Le cuenta que se siente feliz de que su nieto le presente a un amigo por fin, pues desde que él ha enfermado los ha perdido a todos. Esa noche, Taeseon se va a dormir más temprano, sin permitir que el rubio se acerque a él para hacer nada porque debe entrar más temprano a trabajar el día siguiente. Pero al día siguiente, llega muy cansado de trabajar y cae desplomado en la cama apenas llega, otra vez, sin permitir que nada más pase. Así transcurren unos 4 días iguales, hasta que un día el castaño despierta en pleno acto, pues la serpiente ha perdido su paciencia. Al día siguiente, Taeseon va al trabajo en un pésimo estado y sin haber podido descansar adecuadamente, pero un reluciente Geum-riang le pide que lo lleve con él. Al principio, el castaño se niega, pero termina aceptando para no perder más tiempo. Cuando llegan con la excusa de que el más alto es un amigo que debe estudiar obras de construcción para su universidad, le permiten quedarse observando mientras el más bajo hace su arduo trabajo habitual, pero el rubio termina ayudando a él y a varios compañeros más a cargar cosas y termina hasta recibiendo un pago por ello. En el camino a casa, el más alto explica que en realidad no tiene interés en su trabajo, sino más bien en saber qué es lo que hace que se sienta tan agotado últimamente. Pero termina la charla con la inquietante frase de que no olvide que tiene la vida de su abuelo en sus manos y se asegure de cumplir con su deber. Así que al llegar a casa, Taeseon se pone de inmediato a hacer su deber, pero cuando Geum-riang ve que se le está haciendo un poco difícil, lo besa, dándole un líquido que lo ayuda a sentirse mucho mejor en el proceso e incluso disfrutarlo. La mañana siguiente, el castaño despierta con la serpiente durmiendo encima de él, y más tarde, mientras lo ayuda a lavar su cabello, se disculpa por haber estado cansado por el trabajo los días anteriores, explicando por qué es importante que siga trabajando y llegando al acuerdo de hacerlo 2 veces por semana, aunque al rubio le parece poco, acepta. Mientras, el compañero del castaño sigue en busca de la serpiente en la montaña, pues su jefe la quiere ofrecer como ofrenda para tener buena suerte, como ya ha hecho anteriormente con un lobo. La convivencia de la pareja comienza a ser cada vez mejor, ahora que se comunican más. El castaño le explicó cómo utilizar los electrodomésticos de la casa al más alto, para que no se aburra mientras está solo y pueda calentarse comida si le da hambre. Pero este ve en la televisión que talarán una montaña para convertirla en un campo de golf, así que cuando el más bajo vuelve a casa, lo encuentra deprimido por esto. Para animarlo, se le ocurre llevarlo de senderismo a su montaña, donde lo encontró, así que pide prestada una camioneta a un compañero de trabajo y parten. Cuando llegan, empiezan a subir la montaña a pie y, con algunas pausas para que Taeseon descanse del calor abrasador, llegan a la parte más alta para ver el atardecer. Charlan un rato apreciando la hermosa vista y empiezan a descender,
pero en el camino se hace de noche y comienzan a escuchar voces cerca. Pronto, el castaño se da cuenta de que el dueño de la voz es Hak-beom, su compañero de trabajo, quien sigue en busca de la serpiente, así que decide que es mejor que se escondan para no correr ningún peligro con respecto a Geum-riang. Pasado un rato escondidos, el más bajo comienza a sentir el frío de la noche, así que el rubio, sabiendo que su temperatura corporal no lo ayudaría, decide besarlo, dándole el líquido que utilizó el otro día para calentar su cuerpo sin considerar las consecuencias. Cuando Hak-beom se va de la montaña, ve la camioneta en la que llegó la pareja y le hace sospechar, pero se va de allí sin más, mientras Taeseon tiene problemas para caminar debido a la sustancia que le dio el rubio, así que este lo sube a su espalda, pero esto solo empeora su condición. Cuando Geum-riang se da cuenta de que el más bajo realmente necesita ayuda, decide parar y hacerlo sentir bien con su mano, pero pronto eso deja de ser suficiente y terminan haciéndolo allí, en medio del bosque, hasta el amanecer. Debido a esto, Taeseon debe avisar que faltará al trabajo y pasan por un hotel a lavarse antes de ir a casa, donde continuaron haciéndolo. Luego fueron a comer y entonces el castaño recibe una llamada del hospital. Resulta que su abuelo se hizo una herida mientras salvaba a un niño de recibir un golpe mientras charlaban en el patio del hospital. No es grave, pero dado su estado delicado, debe ser cuidadoso. Luego de la visita informativa, Geum-riang toca la cabeza del anciano en despedida antes de retirarse, lo cual parece un acto irrespetuoso, pero lo que en realidad ha hecho es utilizar sus poderes para ayudar a que sane más rápido. Esa noche, el rubio observa al más bajo mientras duerme, sus manos irritadas y una mordida en su hombro, rastros de lo ocurrido la noche anterior, y también decide dormir más cerca de él, tocando esos puntos con su mano y sus labios. Los días siguieron transcurriendo con normalidad hasta que Taeseon empieza a notar que el más alto duerme mucho últimamente y lo nota deprimido. También se enteró por Hak-beom que lo que su jefe pretende es desvivir a la serpiente cuando la encuentre, por lo que decide no acercarse nuevamente a esa montaña por un tiempo para proteger a Geum-riang, incluso cuando creía que llevarlo allí podría animarlo estos días. Para compensar el no poder llevarlo allí, le compra carne, pero al llegar a casa lo encuentra débil y metido en la bañera. Cuando le pregunta si se encuentra enfermo y si necesita algo, este dice que no, y solo pregunta cómo se encuentra su abuelo, relajándose cuando descubre que este sigue mejorando cada día. Al día siguiente, el rubio le pide al más bajo que no entre al baño esa noche, y aunque le parece extraño, este acepta. Más tarde, encuentra una biblioteca y hojea un libro sobre serpientes. Por otro lado, Hak-beom, el jefe y un chamán fueron juntos a la montaña, ya que llevan mucho tiempo buscando las serpientes sin ningún resultado. Y este último descubre por las energías que la serpiente se encuentra cerca, pero no allí, por lo que propone buscarla en los ríos que haya por la zona, pues cuando las serpientes mudan de piel, buscan agua y además es cuando más débiles e indefensas están. Pero si la muda se completa, la serpiente se volverá incalculablemente fuerte, por lo que habría que esperar a la siguiente muda para capturarla. Taeseon, por su lado, también leyó sobre la muda de las serpientes en el libro, y leyó incluso que éstas pueden necesitar ayuda en el proceso. Así que al escuchar un sonido proveniente del baño que lo hace pensar lo peor, decide ignorar la petición de no entrar esa noche y abre la puerta, encontrándose con un Geum-riang a medio transformar. El rubio ya ha completado la muda, así que al ver al castaño, todo lo que quiere es a él, pero este ha visto que en esa forma, a medio transformar, tiene 2 berenjenas, lo cual lo asusta y lo hace alejarse. Pero el más alto comienza a convencerlo, y claro, terminan haciéndolo mientras Geum-riang se asegura de que esta vez sí quede embarazado. En el proceso, el castaño tiene una visión de un ciruelo. Cuando intenta tomar una fruta, 2 pequeñas serpientes aparecen de repente, saltando a su cara y colgándose de su nariz. Al despertar de la visión, se encuentra totalmente envuelto por una enorme serpiente amarilla que lo acurruca. Un mes después de este acontecimiento, la rutina ha continuado con normalidad. Pero Geum-riang ha estado aferrándose a Taeseon todo el día, mientras cocinan, mientras comen e incluso en la tienda, como protegiéndolo, pero al punto de ser obsesivo. Por otro lado, debido a los favorables avances, el abuelo estará en el hospital solo un mes más y luego podrá ir a casa. Tras recibir la noticia, el castaño vuelve a casa y, apenas entra,
es recibido con un intenso abrazo. El rubio escucha la noticia del abuelo y luego toca el vientre del más bajo, diciendo que él también tiene allí dentro 2 buenas noticias para él. Días después, en un supermercado, Taeseon observa un bebé y se pregunta cómo algo así crece dentro de él, mientras Geum-rian se encarga de que compren vegetales para comer, pues ahora debe alimentarse más saludablemente. El rubio acompaña casi todos los días al más bajo al trabajo para ayudarlo con las tareas más pesadas, y frecuentemente, mientras están solos en casa, apoya su cabeza en el vientre del castaño, sintiendo la vida que crece allí, y duerme abrazándolo. Un día, el más alto decide no acompañarlo al trabajo, ya que tiene un lugar al cual ir. Esto deja confundido a Taeseon, pero no le queda de otra más que ir a trabajar con normalidad. Allí se encuentra con Hakpeon, quien se enteró de que la camioneta que había visto aquel día en la montaña era de alguien de la obra, y al charlar con esa persona le contó que se la había prestado al castaño. Así que ahora le pregunta a este si ha ido a la montaña hace un tiempo, indagando como si no supiera nada, pero este le cuenta que sí había ido a la montaña, ya que la visitaba con su abuelo cuando era pequeño y necesitaba despejarse. Habiéndose librado de esa situación, vuelve a casa sabiendo que el chamán le ha dicho a su compañero y al jefe que la serpiente podría estar viviendo entre ellos como humano, así que se siente aliviado de que ese día Geum-rian no haya ido con él. Al llegar a casa, se encuentra con el rubio vestido de forma diferente y con muchas bolsas de comida, ropa y pollo frito, ya que descubrió la otra noche que esa es la comida favorita de Taeseon, diciendo simplemente que todo eso se lo ha dado alguien que conoce, sin responder las preguntas del más bajo ni dar más información. Al día siguiente, el castaño se prepara para ir a trabajar, pero el rubio lo detiene, diciéndole mucha información sobre embarazadas que ha leído en libros que también consiguió el día anterior, y no le permite ir a su trabajo, ya que no lo considera adecuado para una persona embarazada. Al final, sí logra convencerlo de dejarlo ir, pero con una sensación extraña, pues muchas cosas se rompían esa mañana, retrasándolo. Ese día llueve mucho, pero deben seguir avanzando con la obra, así que con todas las medidas de seguridad y una capa impermeable cubriéndolo, Taeseon trabaja tan diligentemente como siempre, hasta que las cuerdas que sostienen unas maderas en lo alto se rompen y parece que caerán justo encima de él. El castaño tiene muchos pensamientos fugaces antes de que el impacto llegue, deseando haberse quedado en casa ese día, pero entonces es derribado por un tembloroso y asustado Geum-rian. Tras darse cuenta de que lo ha salvado, el más bajo le asegura que él está bien, y sus bebés también. Al día siguiente, Taeseon se encuentra en la puerta de una floristería, pues es su primer día de trabajo allí. Lo recibe un amable chico llamado Nain, quien dice que esperaba a 2 personas que empezarían a trabajar ese día, pero el castaño explica que Geum-rian se sentía enfermo y no pudo ir. Deben esperar unos minutos a que llegue el jefe y charlan mientras descubren que tienen la misma edad, por lo que congenian bastante bien. Sin embargo, en cuanto llega Hwang-soo, el jefe, lo primero que hace es analizar al más bajo, preguntándole si es él quien lleva la descendencia del rubio. Taeseon se aleja cambiando de tema y el pelirrojo le dice que está contratado y muestra preocupación por el estado del rubio. Cuando finaliza la jornada, Hwang-soo sube forzosamente al castaño a su auto para llevarlo a su casa, y el más bajo aprovecha para preguntarle cuál es su relación con Geum-rian, pues este nunca antes le había presentado a nadie, y además es llamativo el hecho de que sepa sobre los bebés. El pelirrojo decide contarle que le quedó debiendo unos cuantos favores a la serpiente desde la época en la que vivían en la montaña, puesto que él también es una deidad, pero en su caso es una con forma de zorro. Al llegar, Hwang-soo le entrega una canasta de frutas para él y su abuelo, y carne para el rubio. Le dice que lo verá al día siguiente en el trabajo, y que si lo hace bien, le invitará a más pollo frito. Taeseon entra y encuentra a Geum-rian, en forma de serpiente, dormido en la entrada, así que intenta cargarlo hasta el dormitorio, pero en el proceso, este despierta y comienza a enroscarse en él. Al día siguiente, el castaño aprende sobre cómo recortar las flores mientras las deidades charlan fuera del local sobre lo raro que es que haya enfermado, pero el rubio cree que puede ser a causa de que sus poderes se han estado debilitando, como cuando Taeseon lo salvó dándole agua en la montaña.
Nain lleva al más bajo al patio en el fondo del local, un lugar enorme y hermoso donde incluso puede dormir la siesta si no hay clientes. Más tarde, mientras el castaño sigue en ese lugar, el rubio va a verlo y es recibido con una pequeña oruga amarilla como regalo, la cual según Taeseon se parece a él. En un flashback vemos al pequeño Hwang-soo en la montaña junto a Geumriang. El pelirrojo le cuenta que se irá a vivir entre los humanos, pues no es necesario que él siga viviendo allí en la montaña. Quiere aprender a escribir, a componer canciones y conocer personas, así que le dice al rubio que si un día decide irse de allí también, que lo busque. De vuelta en el presente, el castaño ha encontrado la flor amarilla que veía en la montaña con su abuelo, así que le pregunta a Hwang-soo si sabe cómo se llama, pero este no lo sabe y le resta importancia. Mientras ellos charlan, el rubio ha puesto la oruga amarilla en un terrario y la está cuidando. Cuando la jornada termina, los 4 van a beber y comer barbacoa como bienvenida a los nuevos empleados, pero a Taeseon le dan náuseas por el embarazo. No es nada grave y se recupera rápidamente luego de que el rubio verifique que los bebés se encuentran bien. Pero al volver a la mesa, el más alto prueba la cerveza y cae desmayado al primer trago. El pelirrojo los lleva a casa, pero al rato Geumriang despierta a mitad de su transformación y le pregunta al castaño si se encuentra bien por las náuseas de antes. Confundido, Taeseon le dice que sí, y que los bebés también están bien, creyendo que olvidó lo ocurrido por el alcohol, pero en realidad el más alto quiere saber si él se encuentra realmente bien, ya que se sintió preocupado y asustado por perderlo a él, más que por perderlos a ellos, igual que cuando ocurrió el incidente con las maderas que caían de una gran altura. El rubio se siente confundido por estos sentimientos, pues el más bajo ya lleva su semilla dentro, y aún así lo desea. Como no deben hacer nada intenso hasta que el embarazo se estabilice, simplemente se hacen sentir bien el uno al otro para aliviarse y luego van a dormir. Por otro lado, el abuelo sueña con el accidente que tuvieron los padres de Taeseon cuando este era pequeño, pero cuando quiere ir hacia la luz con ellos, una enorme serpiente se interpone en su camino y el anciano despierta. El castaño se encuentra allí con él para darle la noticia de que el siguiente lunes ya podrá ir a casa. Charlan un rato y comen manzanas juntos hasta que de pronto se siente mal. Geumriang en casa nota que ya no puede ocultar sus escamas, dándose cuenta de su falta de poder, cuando de pronto aparece Hakbeom en la puerta con una caja llena de frutas. El rubio lo deja pasar, pero lo ignora, y en el momento en que toma la caja, esperando que se retire, el compañero del castaño ve sus escamas en las manos y recuerda las palabras del chamán que decía que la serpiente se encontraba muy cerca de ellos, pero que tenía un aura muy débil, lo cual podría indicar que alguien le está drenando la energía o que podría estar por desaparecer. Más tarde esa noche, un agitado y maltrecho Geumriang toca la puerta de Hwang-soo, quien se encuentra con Nain. Los lleva corriendo a casa para que revisen a Taeseon, pues ha perdido fluido vital y se encuentran terriblemente preocupados por los bebés. El pelirrojo utiliza su poder para verificar el estado de ambos, los cuales se encuentran bien, y estima que la pérdida de fluido pudo deberse solamente a los cambios que está sufriendo su cuerpo. Nain le entrega un té de jengibre al castaño, junto con unas palabras tranquilizadoras, y se retiran. Taeseon le pone crema en las heridas que el rubio se hizo al salir corriendo en busca de ayuda, mientras este lo abraza preocupado, pidiéndole que no se enferme, pero el más bajo lo tranquiliza y le dice que hará todo para que sus bebés estén a salvo. El lunes, cuando el castaño va en busca de su abuelo al hospital, le dicen que la factura ya ha sido pagada. Le parece extraño, pero no hay nada que pueda hacer, así que simplemente ayuda a su abuelo con el equipaje. Le cuenta que Geumriang está viviendo en su casa, para que no se lleve una sorpresa al llegar, y parten los 3 juntos a casa. Mientras intentan acostumbrarse a vivir los 3 juntos, el abuelo decide ponerse a ordenar y limpiar, por lo que saca un montón de cajas al patio y el rubio se ofrece a ayudarlo para que Taeseon pueda ir a trabajar tranquilo. Cuando el castaño está en la floristería con el pelirrojo, le pregunta si él ha pagado las cuentas del hospital, a lo que este responde que sí, pero que lo ha hecho más bien por Geumriang, así que debería agradecerle a él y ser amable mientras siga con él, ya que eventualmente volverá a la montaña. Mientras tanto, el anciano y el rubio charlan y ordenan todo. Cuando el castaño vuelve a casa, solo queda entregarle una caja de frutas pasadas que el abuelo encontró en un rincón.
es la caja que Hakbeom le dio al rubio hace unos días, pero este la ignoró y Taeseon considera que debería ir a verlo para agradecerle y hablar con él. Se encuentran para comer juntos y de inmediato es evidente que Hakbeom sabe quién y qué es Jeonriang, por lo que el castaño le pide que por favor haga de cuenta que no ha visto nada. Sorprendentemente Suhyun acepta hacerse el tonto e incluso no mencionarle nada al jefe, pues entiende su situación y la de su abuelo, y prefiere que el poder de la serpiente sea utilizado para el bien en vez de para el mal. Por su lado, el rubio charla con el zorro, quien le pregunta si se irá con sus hijos a la montaña cuando estos nazcan, y él responde que sí, pues allí será su guía. Pero mientras duerme, tiene un sueño en el que una mariposa le pregunta por qué desperdiciaría la poca energía que le queda, volviendo a esa montaña en la que ya no tiene obligación de quedarse, y él responde que lo hará porque en realidad no existe otro lugar en donde quiera estar. Justo entonces despierta frente al rostro de Taeseon, quien lo arropa preocupado porque pase frío durante la noche. Duermen en la misma cama en una zona de la casa donde no corran peligro de que el abuelo vea a Geunriang en su forma de serpiente. Pero aún así, esa noche el anciano se levanta y ve a su nieto durmiendo, abrazando a una hermosa serpiente amarilla. En la floristería, el castaño se hace un pequeño corte y Nain sale corriendo a la farmacia en busca de cosas de primeros auxilios, mientras el chamán llega como un cliente normal pidiendo un ramo de flores y se ofrece a curar su herida. Pero en el momento en que toca su mano, detecta los bebés de la serpiente dentro de él. Comienza a atacarlo, dejándolo inmóvil, pero una enorme serpiente amarilla lo encuentra a tiempo, devorando al chamán de un bocado. Taeseon despierta envuelto por Jeonriang inconsciente, y el zorro, en su forma más majestuosa, se encarga de los últimos momentos del chamán. Llevan al rubio a casa, pero Hwangsu apenas puede percibir su aura, pues parece que está reservando su energía en otro lugar. El castaño, muy preocupado, vuelve solo a casa dejando la serpiente en casa de su amigo. Al llegar, se acuesta junto a su abuelo y entre lágrimas le cuenta sus preocupaciones, pues siente que no sabe cómo vivir si Jeonriang no regresa. Al día siguiente, Taeseon y el abuelo van a la montaña juntos, se sientan en un lindo lugar y el castaño se sincera completamente con él, diciendo que no fue capaz de dejarlo ir y debido a esto le ha generado sufrimiento a quienes lo rodean, pero ahora entiende que cuando él ya no esté, dejará algo más que tristeza. El abuelo, orgulloso del crecimiento de su nieto, le asegura que los nuevos recuerdos que cree con esa persona especial que ha encontrado convertirán los recuerdos dolorosos en algo que atesorar, así como el castaño hizo con él, ya que criarlo y cuidarlo lo hizo increíblemente feliz, ayudándolo a superar la pérdida de su hijo. El rubio observa al padre de Taeseon en un sueño del anciano, pues ha estado espiando sus sueños todo este tiempo para poder evitar que éste se vaya, pero ahora el abuelo se ha despedido. Le agradece al más alto por todo lo que ha hecho y le dice que es tiempo de que lo deje ir a reunirse con su hijo. Jeonriang despierta encontrando al castaño a su lado y lo primero que hace es disculparse por no haber podido cumplir su parte del trato, pero este se siente en paz y agradecido por haber tenido la oportunidad de despedirse y porque él haya despertado por fin. Hwangsu se dio cuenta de que el más alto se sentía enfermo porque estaba gastando todo su poder en cuidar que el anciano no se vaya, y le cuestiona por haber puesto en peligro su propia vida. Le cuenta lo preocupado que estuvo el castaño y cómo no se separaba de su lado mientras él no despertaba, y por último le pregunta si aún piensa volver a la montaña, pero la respuesta no es la de siempre. Ahora duda porque no quiere dejar a Taeseon solo otra vez. El pelirrojo les consiguió un nuevo lugar para vivir, ya que considera que su hogar actual no es un lugar adecuado para un embarazado, así que se mudarán pronto. Pero esto le recuerda al castaño que el más alto no se quedará siempre con él y que planea volver a la montaña, así que cuando no lo encuentra por la casa, siente pavor de que se haya ido. El rubio solo había ido a buscar unas cosas y el más bajo se siente mal por haber pensado que se fue, pero tampoco siente que tenga derecho a pedirle que se quede simplemente por su miedo a estar solo. Y por su lado, Geonriang no cree que deba estar cerca del castaño porque ya no hay nada que pueda hacer por él. Días después, se mudan a la nueva casa y conviven pacíficamente mientras el vientre del más bajo crece cada vez más. En un momento, mientras charlan sobre qué nombres deberían ponerle a los bebés,
Taeseon junta valor y le pregunta al más alto si cuando se vaya con los bebés a la montaña puede ir con ellos, pues le gustaría quedarse con él. Geumriang le plantea su inquietud sobre no haber podido cumplir su parte del trato y ya no serle de utilidad, pero Taeseon no lo culpa por ello ni espera más de él. Esto le trae a la mente una conversación que tuvo con el pelirrojo, en la que al hablar de lo que siente con respecto al castaño, Hwang-soo le explica que eso es a lo que los humanos llaman amor, así que emocionado por la idea de que el más bajo quiera seguir a su lado, le dice que lo ama y que también quiere quedarse a su lado, pero tenía miedo de ser el único que se sentía así. Habiendo aclarado sus sentimientos e intenciones, expresan todo eso que no han sabido decir a través de besos que poco a poco los llevan a algo más, ahora que el embarazo ya está en un punto estable, así que pueden permitirse ir más allá y disfrutarse completamente después de mucho tiempo. El tiempo siguió transcurriendo mientras disfrutaban de la compañía el uno del otro y llegó el invierno. Las serpientes suelen hibernar, pero Geumriang decidió no hacerlo para quedarse acompañando al castaño. Pasaron Navidad y Año Nuevo juntos, y en compañía de Hwang-soo y Na-in, observaron la nieve caer y antes de darse cuenta, llegó la primavera. Taeseon ha estado arrastrándose a los rincones más oscuros y silenciosos de la casa para dormir la siesta con los bebés en su vientre, entre mantas, cojines y ropa, hasta que un día los dolores lo despertaron a mitad de la noche, pues era hora de que los bebés llegaran. El rubio se percató enseguida y, envolviendo a su amado con una enorme cola de serpiente, mantiene su forma humana en la parte superior para sostenerlo, besarlo y consolarlo. Tras un largo rato de esfuerzo, 2 huevos salieron de su interior, sorprendiendo al castaño, quien no sabía que sería de esa manera. Días después, siguen pensando qué nombres deberán ponerle a los bebés una vez salgan de los huevos, pero tras mucho pensar sin llegar a ninguna conclusión, la respuesta llega en un sueño de Taeseon, en el que tiene la oportunidad de charlar con su abuelo. El castaño despierta de ese sueño completamente envuelto en una enorme serpiente amarilla, y 2 más pequeñas enganchadas a su rostro ya han salido. Los gemelos se llaman Wolhyun y Sungun, 2 pequeñas serpientes que pueden transformarse en bebés humanos idénticos a Geumriang cuando ellos quieran. Ahora la familia está completa, ellos 2 aprendiendo a amarse mutuamente mientras 2 pequeñas criaturas llenan de sonrisas su hogar. Únete como miembro del canal y desbloquea beneficios increíbles. Tendrás insignias de fidelidad, emojis exclusivos, menciones especiales y acceso anticipado a nuevos videos. Haz clic en unirme y sé parte de esta comunidad. No dudes en unirte a mi canal de WhatsApp para saber cuando suba videos, tenga anuncios importantes o para participar en encuestas. Una mención especial a los miembros del canal: Esmeralda Martínez, Morena Cadena, Avi Cruz, María López, Diana Pérez, Ricardo Cortés, Eveline Orozco, Fer Hernández, Isabelita, Kerfe Ramos, Naivi Salva, Alexandra, Melanie Briana, Esperanza Solorzano, Ana Patricia, Juliana Torres, Wendy Fierro, Ángel Hernández, Correo Nuevo, Dalia Liz, JCX, Catalina Cádiz, Cristina Cadena, Benjamín Bellos, Heidi Ramírez, Valentina Trujillo, Pistacho, Diani Ruiz, Elda Díaz, Taejusim, Jackie Perú, Fragon, Ana Victoria, Juanca, Benja 2012, Bani 13, Tamara Cáceres, Moonshadow, Norma Sánchez,